Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides todos, todas y todes a esta segunda parte del primer encuentro del taller de Processing .js. Vamos a compartir pantalla. Ahí vamos. Y vamos a repasar muy brevemente que en el primer encuentro tuvimos una breve descripción de qué se trata este entorno P5.js, cómo se puede obtener el programa, descargarlo para trabajarlo de forma local y cómo instalarlo en la computadora y cómo trabajar con el editor de Processing.js directamente en una instancia de navegador y cuáles son los elementos del código principales con los cuales tenemos que empezar a comprender este entorno y empezar a trabajar. Así que ahora nos toca pasar a la parte 1.3, dibujar, y 1.4, color, ¿no? Así que comenzamos con la 1.3, dibujar. Decimos, en este apartado conoceremos las figuras primitivas. ¿Qué son estas figuras primitivas? Bueno, son las funciones que nos permiten dibujar, por ejemplo, figuras primitivas, figuras geométricas primitivas. No sé, una elipse, un rectángulo, una línea, un punto, triángulos, etc., ¿no? E iremos agregándolas a un ejemplo en el que construiremos paso a paso un dibujo. Finalizado este apartado y el siguiente de color, podremos comprender cómo se genera el siguiente patch, es decir, el siguiente sketch, este que tenemos nosotros aquí, ¿sí? Ahí va. Bueno, primer punto importante, las coordenadas, para poder entender cómo nos situamos en este espacio de representación bidimensional en principio, pero podría ser tridimensional, ¿no? Eh, vamos a empezar trabajando en 2 dimensiones, pero luego podemos trabajar y aprender a trabajar en 3 dimensiones. Ya vimos cómo crear nuestro lienzo y ponerle un color de fondo. Ahora hay que saber cómo interpretarlo, porque va a ser necesario explicarle a p5.js dónde queremos las cosas que dibujemos. El lienzo que creamos se debe comprender como un sistema de coordenadas X e Y. El eje X es el horizontal e Y es el vertical. También hay que comprender que en p5.js el origen de este eje se encuentra en la esquina inferior, perdón, en la esquina izquierda superior de la ventana, ¿sí? Es decir, si este fuera, por decirlo de alguna forma, el espacio de representación, ¿sí? El origen estaría aquí, de estas coordenadas, ¿sí? Además, si trabajamos en 3 dimensiones, tendremos un nuevo eje de coordenadas que será Z y que indicará la profundidad, es decir, este otro, ¿sí? Punto 1.4.2, píxeles. Como dijimos anteriormente, una pantalla de una PC es una grilla de pequeños elementos que brillan que denominamos píxeles o picture elements, ¿no? Pixels. Las pantallas pueden encontrarse en muchas resoluciones, por ejemplo, 800 por 600, 1024 por 768, 1280 por 1024, etc. Estos tamaños definen la cantidad de píxeles que tiene una pantalla y que justamente nos va a dar a nosotros una idea de la cantidad de puntos que podemos colorear. Las imágenes de una PC son dibujadas píxel por píxel. Mientras más cantidad de píxeles y más pequeños sean, podemos dibujar más cosas y con mayor definición. Pero también vamos a requerir más memoria y más poder de nuestra computadora, obviamente, para poder representarlo. Las resoluciones también se pueden medir por cantidad de píxeles por pulgada, lo que da una idea de con qué resolución podemos crear una imagen. Luego hablamos del punto 1.4.3, que hace referencia a la posición. Una posición de la pantalla está comprendida por el eje de coordenadas X y el eje de coordenadas Y. El eje de coordenadas X es la distancia horizontal desde el origen y el eje de coordenadas Y es la distancia vertical. Como dijimos anteriormente, en P5.js el origen es la esquina superior izquierda de la ventana de representación. Es decir, sería este punto, ¿sí? El origen, ¿sí? Supongamos que esta es nuestra pantalla de representación, que empezamos a trabajar por
100 píxeles de ancho y 100 píxeles de alto. Entonces el origen lo vamos a tener aquí, ¿sí? De nuestro sistema de coordenadas. Las posiciones, por ejemplo, se escribe con el valor del eje X seguido del valor del eje Y separados por una coma. Por ejemplo, yo puedo determinar una primera posición en nuestro dibujo que es 0.0, que significa que primero vamos a buscar el 0 en las coordenadas en X y el 0 en las coordenadas en Y. Supongamos que queremos ahora nosotros también determinar, no sé, la posición 99, 0, que significa, bueno, 99, partimos de aquí, ¿no? Si son 100 píxeles, empezamos contando desde el 0 hasta el 99. O sea que llegamos a este punto y en el eje Y es 0. Por lo tanto, sería este punto, ¿sí? Para la mitad de este sketch, obviamente sería 50 en X y 50 en Y. Así que tendremos este otro. O 60 en X, ¿sí? Y 80 en Y, que sería este punto. O 0 en X y 99 en Y. ¿Se entiende? Es una distribución cartesiana de las posiciones en el espacio, ¿sí? Um, el píxel en la esquina, perdón, decimos esto. Esto se verá más claro en el punto siguiente cuando usemos la función point. Vamos a ver que va a ser una función que nos va a permitir dibujar justamente qué cosa, un punto en el espacio, ¿sí? Vamos a ver ahora el punto 1, punto 3, punto 4, figuras primitivas. En P5.js podemos contar con muchas funciones que se denominan primitivas. Las funciones primitivas de los lenguajes de programación son las que poseen una conformación básica y resuelven problemas básicos. Además, en geometría se denomina primitivas a las figuras que tienen una constitución de forma básica: círculos, cuadrados, líneas, etc. En muchos lenguajes de programación, dibujar figuras en una pantalla puede volverse dificultoso debido a que un programa debe manejar la pantalla, la placa de video y además realizar muchas acciones para mostrar adecuadamente el dibujo. En P5.js estos problemas están en su mayoría resueltos y en la mayoría de los casos solo tenemos que preocuparnos por el diseño y la ubicación de las cosas. Con pocas líneas de código se pueden hacer muchas cosas que con otros lenguajes sería muy difícil de realizar. Veamos la primera primitiva. 1.3.5 point, punto. En la primera instancia podemos dibujar un punto, que es el elemento visual más simple de encontrar. Para esto utilizaremos la siguiente función. Point, fíjense cuál es la forma de la función, la sintaxis, ¿no? Point, abro paréntesis, X, coma, y, cierro paréntesis, punto y coma para cerrar la instrucción. ¿Qué significa? Bien, que vamos a tener un primer parámetro que va a corresponder a la posición X de nuestro punto en ese espacio cartesiano y luego Y, que va a corresponder a la posición Y eh, de nuestro espacio cartesiano. Supongamos que queramos poner el punto en la posición 4, 5. ¿Qué significa esto? 4 corresponde a la posición en X, 0, 1, 2, 3, 4, y 5 en Y. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, aquí va a representar el punto, ¿sí? Vamos a ver en el siguiente ejemplo que tenemos aquí función setup, es decir, vamos a estar trabajando dentro del bloque setup, creamos un canvas de 500 por 600 y estamos aquí, vemos que estamos poniendo una serie de puntos en la posición 360, 20, 530, 20, 150, 350, etcétera, etcétera. ¿Sí? Son todos estos puntos y luego cerramos aquí. Vamos a ver entonces cuál es el resultado de esto. Bueno, aquí podemos ver un punto, otro más, otro, 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 y una infinidad muy grande de puntos. En total, si aquí estamos en la última línea es 47 y 5 serían 42, ¿no? 42 puntitos en nuestra pantalla. Bien.
Para tener en cuenta, hay puntos dibujándose por fuera de nuestro lienzo. Esto es importante. Por más que no los veamos, estos puntos se están dibujando, solo que no se muestran. Esto es muy importante porque una cosa es la ventana o el espacio de representación, y nosotros podemos decirle que dibuje cosas adentro de ese espacio. Pero también las cosas que le pedimos a la computadora que las dibuje, las puede estar dibujando en otro espacio, en otro punto de la ventana de representación, que puede no verse durante la ejecución del programa o puede verse en algún otro momento. Puede ingresar a ese área y o salir, etcétera. Eso no significa que no se esté computando. Podemos no verlo, pero se está computando. ¿Sí? Siguiente primitiva. 1.3.6, line. Una línea no es más que una serie de puntos. Es posible dibujar cualquier línea mediante puntos, pero P5.js tiene una función que simplifica esto, la función line. Esta función tiene 4 parámetros, 2 por cada extremo. Esto es muy importante, lo que está diciendo aquí el curso, que es lo siguiente. Si bien nosotros podemos hacer una línea con muchos puntos, es decir, como tenemos en este ejemplo, un point aquí, otro 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 aquí, vamos a ver lo siguiente. Cuando nosotros repetimos muchas veces la llamada a una función, es muy probable que podamos simplificar ese hecho. ¿Qué significa? Es una acción repetitiva. En computación, en la informática, nosotros creamos esa herramienta para tratar de que esas instrucciones repetitivas se puedan simplificar. En este caso, la simplificamos de la siguiente forma. En vez de hacer 6, 7 veces llamados a point, lo que hacemos es utilizar una sola instrucción con la función line. Cuando decimos por cada extremo, ¿qué significa? Fíjense, ¿cuál es el formato de sintaxis de nuestra instrucción, perdón, de nuestra función line? Line x1 y 1, es decir, es el origen de nuestra línea, supongamos que sea esta, ¿sí? Es decir, va a estar posicionado en 1, 3, ¿sí? Perdón, 1 en x y 3 en y, es decir, lo que dice aquí, 1, 3, y el destino que va a estar aquí está posicionado en 8, 3. Por lo tanto, tendremos que escribir line 1, 3, perdón, es line 1, 3, 8, 3. ¿Sí? El primer par corresponde al punto de origen y el segundo par al punto de destino. Y lo que hace esta instrucción line, además de forma interna, es interpolar cada uno de estos dos puntos. ¿Sí? Los dos primeros parámetros establecen el punto donde la línea empieza y los dos últimos establecen la posición donde la línea termina. Con la información de estos dos puntos, P5.js se encarga de dibujar la línea que los une, ¿no? Es decir, interpolación. Aquí vamos a ver ahora el siguiente ejemplo que también tenemos en el bloque setup una creación de un canvas de 500 por 600 y un conjunto de líneas y puntos bastante grande. ¿Sí? Vamos a ejecutarlo y vamos a verlo en pantalla. Aquí lo tenemos. ¿Sí? Podemos ver líneas y conjuntos de puntos, ¿no? Muy bien. Para jugar, prueba a comentar las líneas de a una para reconocer cuál desaparece y saber cuál es cada una. Les recomendamos que hagan ese ejercicio, ¿sí? Aquí mismo. Otro objeto. Bueno, otra función. 1.3.7, rect. Los rectángulos se dibujan de una manera un poco diferente a las líneas. En lugar de definir cada punto, los 4 parámetros establecen la posición y las dimensiones de la figura. La función rect dibuja entonces un rectángulo. Rect. Tenemos x, y son los dos primeros parámetros. Siempre cuál va a ser, a qué posición se refiere, a la posición de origen del dibujo de este rectángulo. En este caso va a ser este rectángulo que vemos aquí y siempre va a ser el punto superior izquierdo. ¿Sí? O sea que en este caso de este rectángulo nosotros lo queremos posicionar en el punto en x2, 3. Por lo tanto empezamos a escribir rect 2,3. Y los últimos dos pares representan el ancho y el alto de ese rectángulo.
que en este caso vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5. Este va a ser el ancho, por lo tanto ponemos el 5 a continuación, y el alto, 1, 2, 3, 4, va a ser 4. Entonces, de esta forma escribimos rect 2, 3, 5, 4. De esa forma podemos dibujar este rectángulo. Ahora vamos a ver una serie de ejemplos con, un ejemplo con un canvas de 500 por 600, 3 rectángulos, una serie de líneas y una serie de puntos. Vamos a ejecutarlo ahora. Bien, lo que vamos a ver es cómo vamos complejizando de a poco, ¿sí?, nuestro sketch que estamos trabajando, ¿sí?, en el cual ahora incorpora 3 tipos de funciones: rect, line y point. Es decir, nos permite dibujar rectángulos, líneas y puntos. Para tener en cuenta, rectángulos con mismo valor de ancho y alto forman cuadrados, obviamente, rectángulos cuadrados. Con mayor valor de alto formarán un rectángulo vertical, con mayor valor de ancho formarán un rectángulo horizontal. También se pueden generar rectángulos con bordes redondeados, agregando nuevos parámetros a la función de la siguiente forma. Por ejemplo, tenemos XY, ancho, alto y radio, ¿sí? O otra forma, otra versión de la función SI, SA y DII. El parámetro radio corresponde al radio de redondeo. La versión con 4 parámetros permite agregar un radio distinto de redondeo a cada esquina, siendo SI superior izquierdo, SA superior derecho, ID inferior derecho y I inferior izquierdo. Para que sea más fácil de entender esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a venir aquí a este ejemplito. Vamos a borrar todo. Vamos a poner estos dos rectángulos. Vamos a poner entonces 10, 10. Y esto que vamos a poner aquí, 10. Y vamos a ponerlo bastante más abajo, 100. Y aquí vamos a poner un ancho de 50, con esto es suficiente, y un alto de 20, y vamos a poner un radio de 10, como para que se vea, ¿sí? Esto lo voy a por ahora, escribir así, es decir, perdón que aquí me falta un punto y coma, y aquí otro punto y coma, barra. Lo comento para no tener que ejecutarlo. Hacemos así. ¿Ven ahora cómo este rectángulo tiene las esquinas redondeadas? Porque pusimos este valor de 10 que corresponde a todas las esquinas, serán redondeadas con un radio de 10 píxeles. Si nos parece demasiado, podemos poner, por ejemplo, 5 y vamos a ver que, bueno, va a ser más pequeño esa área, ¿sí? Y vamos a habilitar este segundo y vamos a darle también, vamos a hacer una figura un poquito más grande como para que podamos notarlo. Vamos a poner 100 y un alto también. Vamos a poner otro alto de 100, así es más fácil. Aquí vamos a poner un ancho de 5, un ancho de 10, un ancho de 20 y un ancho de 40 para que sea bien, bien exagerado. Y podamos ver que cada uno de ellos se van a modificar, es decir, cada una de las esquinas se va a modificar de esa forma. Este es de 5, este es de 10, este tiene también un radio de 20 y este un radio de 40, ¿sí? Por lo tanto, lo que es interesante es que estamos viendo además que las distintas funciones contemplan distintas versiones, de acuerdo a la cantidad de parámetros que tenga y la calidad de esos parámetros. Es decir, que nos permite incorporar. Bien, le tenemos allí. Y vamos a la siguiente figura. Elipse. Las elipses también se dibujan de forma diferente. Los 4 parámetros establecen la posición del centro de la figura, ya no es el vértice superior izquierdo, ¿sí? Perdón, aquí, vértice superior izquierdo, sino que es el centro polar de la elipse. Y las dimensiones de ancho y alto de dicha elipse. La función elipse dibuja una elipse en el lienzo, ¿sí? Es lo que tenemos aquí.
Decíamos, tenemos esta elipse. El primer par de datos corresponde entonces al centro polar de esa elipse. Y luego tenemos el tercer parámetro, ancho de la elipse, y el cuarto parámetro, el alto de la elipse. ¿Sí? Muy bien. Los dos primeros parámetros establecen la locación del punto del centro de la elipse, el tercero establece el ancho de la elipse y el cuarto la altura. Usando el mismo valor de ancho y de alto se dibujará un círculo, obviamente. Los valores de ancho y alto hacen referencia al total de píxeles de ancho y alto de nuestra figura. Como esta se calcula desde el punto central, si por ejemplo ponemos un valor de 100 píxeles de ancho, nuestra figura ocupará 50 píxeles de ancho hacia la izquierda y em, del punto central y 50 píxeles a la derecha del mismo, ¿no? Lo mismo ocurrirá con el alto. Se distribuirá para arriba o para abajo. Reemplacemos los puntos por círculos en nuestro ejemplo. Entonces aquí vamos a ver el ejemplo que estamos siguiendo. Vamos a ver que tenemos rectángulos, entonces, líneas, y los puntos ahora los reemplazamos por elipse. ¿Sí? Y lo vamos a ejecutar. Tic. Bueno, ya vamos viendo que nuestro ejemplo ya empieza a tener como otro colorcito. ¿Sí? Se empieza a parecer a ese primer gráfico que habíamos visto al principio, ¿no? Que lo tenemos aquí. Muy bien. Muy bien. Seguimos. ¿Qué tenemos? Ahora, ¿qué otra figura tenemos? Triángulo. Bueno, pasa exactamente lo mismo. Tenemos triángulo. Ahora, los dos primeros parámetros corresponden al primer punto del triángulo. Los siguientes dos corresponden al segundo punto. Y los últimos dos pares corresponden al tercer punto. Y lo que hace, además, esta función es interpolar cada uno de esos puntos, ¿sí? Por la menor distancia. Así que vamos a ver el ejemplo. Rectángulo, line, elipse, ¿sí? Y triángulos. Ejecutamos y vemos aquí también nuestro espacio de representación con triángulos. Luego tenemos quad, que funcionan como la función triangle, ¿sí? Que vimos aquí, la anterior, pero que cada uno de los puntos de esa figura de cuadrilátero va a estar representada por los pares, ¿sí? De los parámetros. Por lo tanto, el primero y el segundo parámetro corresponden al primer par del origen de nuestra figura, los siguientes dos al segundo punto, los siguientes tres al tercer punto y los siguientes dos al cuarto punto. ¿Sí? Por lo tanto, lo que hace de luego es interpolarlo y generar este cuadrilátero. Vamos a ver también que en el ejemplo que además de la elipse y los triángulos, también incorporamos un quad. ¿Sí? Y lo podemos ver claramente y rápidamente aquí. Vemos que si lo quitamos, ¡ping! Ahí desapareció. ¿Sí? Ya van a entrar con mucha cancha a empezar a ver eh, espacios de representación, digamos, estos que son bastante sencillos. Hay otros que son píxel a píxel que es muy difícil de seguir, ¿no? Así que esto está muy bien. Luego tenemos las curvas Bézier. La función Bézier puede dibujar líneas que no son rectas. Una curva Bézier está definida por una serie de puntos de control y puntos de anclaje. Son las famosas curvas Bézier que podemos encontrar, por ejemplo, en software de edición de imágenes vectoriales, como por ejemplo eh, Illustrator o CorelDRAW, ¿no? Una curva Bézier está definida por una serie de puntos de control y puntos de anclaje. La curva es dibujada entre dos puntos de anclaje y los puntos de control definen su forma. ¿Sí? Estos son los puntos de anclaje, ¿sí? Y luego los puntos de control que nos permiten generar la curvatura de esa figura. Aquí tenemos nuestro ejemplo, lo ejecutamos y aquí vamos viendo diversas curvas Bézier en nuestro programa. ¿Sí? ¿Cómo estás, Nati? Voy a salvar un poquito acá que estoy grabando la clase.
Muy bien, vamos ahora a ver el punto 1.3.12, orden de dibujo. Esto es muy, muy, muy importante. Estuvimos viendo hasta aquí eh, algunas de las figuras primitivas. Hay más, pero básicamente es para que entiendan eh, cómo es que se trabaja con cada una de ellas y es muy similar el trabajo. Hay que ver qué cantidad de parámetros tenemos y a qué refiere cada uno de esos parámetros y básicamente lo aplicamos, ¿no? Em, pero el orden de dibujo es muy importante. El orden en que dibujamos las figuras en el código define qué figuras aparecerán sobre otras en la ventana de representación. Como dijimos anteriormente, el editor lee las instrucciones una a una de arriba a abajo. Por lo tanto, si dibujamos un rectángulo en la primera línea del programa y una elipse en la segunda línea, el rectángulo aparecerá debajo de la elipse cuando ejecutemos el programa, ya que primero se dibujará el rectángulo y luego la elipse. Revirtiendo el orden, el rectángulo se coloca arriba. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Algo muy simple. Voy a venir aquí, voy a copiar todo esto para que no... lo voy a copiar para que no nos moleste. Y vamos a poner este ejemplo, ¿sí? Este primer ejemplo. Orden de dibujo. ¿Qué significa esto? Bien. Que si yo ejecuto esto, vamos a ver qué es lo que está pasando. Si yo primero pongo como, bueno, primero la primera instrucción va a ser create canvas, ¿no? Crear el lienzo. Pero la siguiente instrucción, rectángulo, primero me va a dibujar el rectángulo, ¿sí? Y luego la elipse. ¿Qué significa? Me hace el dibujo del rectángulo y luego me sobredibuja lo que tenga que sobredibujar, en este caso es la elipse. Si yo quisiera alterarlos, es decir, que quede el rectángulo por arriba de la elipse, primero tengo que dibujar entonces obviamente la elipse y luego el rectángulo. ¿Cómo arreglo eso? Muy fácil. Tomo esto, lo pongo arriba, que es el que corresponde a la elipse, ¿sí? Y luego dibujo el rectángulo. Ejecuto y ven que ahora sí se altera. ¿Qué significa? El orden que aparece cada una de las figuras o lo que nosotros queremos representar es muy importante. Lo dibuja primero, el siguiente lo dibuja en segundo lugar, el tercero en tercer lugar, y así sucesivamente. Muy bien. Ahora voy a volver con el ejemplo. Hago así, lo vuelvo a pegar y lo que vamos a tener es una modificación de la posición de alguno de los objetos que nosotros vemos en pantalla, ¿sí? Que son estos que están aquí. ¿De acuerdo? Bien. Luego, tenemos punto 1.3.13, contornos de figuras. Las figuras tienen una línea que configura su contorno. Los atributos de esta línea están controlados por las funciones stroke weight, stroke cap y stroke join. Cuando se escriba alguna de estas funciones, afectarán a todas las figuras que se encuentren en las líneas posteriores de nuestro código, hasta que indiquemos otra cosa volviendo a agregarle un valor. La función strokeWeight tiene un parámetro numérico que define el grosor en píxeles del contorno de las figuras. Cuando afecta a la función line, indicará el grosor de nuestra línea y la función point, el tamaño de nuestro punto. ¿Qué queremos decir con todo esto? Bueno, muy simple. Que la función strokeWeight lo que nos permite, tanto, bueno, obviamente los contornos de figura, los modificadores contornos de figura, como stroke weight, como stroke cap o stroke join, es modificar esos contornos de figuras. Stroke weight es la que nos permite determinar cuál es el ancho de nuestro contorno, ¿sí? Esto puede ser un stroke weight muy finito. Vamos a ver aquí, en este caso, vamos a ejecutar, ¿sí? Stroke weight 2 decimos y dibuja los triángulos con ese tamaño, la elipse, etcétera. Voy a poner algo muy, muy, muy exagerado, solo los efectos de que podamos ver qué es lo que está pasando. Voy a poner 10. ¿Ven? 10 hizo esto, ¿no? Antes estaba en 2, ¿sí?
y lo cambiamos a 10. ¿Qué significa esto? Que se va a mantener el tamaño de los contornos con el tamaño de 10 hasta que volvamos a llamar a la función stroke weight y cambie ese valor, ¿sí? Por ejemplo, decimos aquí stroke weight 10 y dibuja un triángulo, otro triángulo, una elipse, línea, línea, elipse, 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 triángulo, triángulo, elipse, 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 rect. Y aquí, fíjense ahora, en este caso, dice stroke weight 9. Es decir, a partir de ese momento empieza a dibujar con 9. Aquí le vamos a poner un 1 solamente a los efectos de que podamos ver qué es lo que está pasando, ¿sí? En nuestro espacio de representación. A ver. Que donde dice 9, vamos a ponerle 1. ¿Sí? O vamos a poner algo más alto porque es difícil de ver, 20. Ahí está. ¿Sí? Son estas figuras de aquí. Luego tenemos line, elipse, triángulo, stroke weight 15. ¿Sí? Esto que estaba en 9 lo vamos a bajar. Está en 20, perdón, lo vamos a bajar a 9. Tenemos aquí 15, stroke weight 2, que son los que corresponden a la línea BC. Triángulos, etcétera, etcétera. Stroke weight 12 y un stroke weight 2. ¿Qué significa? Que lo que estamos haciendo cuando llamamos a estas funciones, tanto stroke weight como stroke cap o stroke join, es modificar el contorno, ya sea el tamaño de ese contorno, el grosor, vamos a llamarlo así, el stroke cap, que serían las terminaciones, y las juntas, los puntos de juntas, que serían el stroke join de nuestras figuras. ¿Sí? Muy bien. La función stroke cap determina los puntos finales de las líneas. Recibe un solo parámetro que puede ser round, square o project. Round redondea los puntos finales. Es una línea que en general, si no ponemos nada, lo va a hacer de forma project, perdón. Lo ponemos en round y va a tener los finales redondeados. ¿Sí? Son los caps, como las capas, perdón, las capas, los terminales. ¿Sí? Square y project. ¿Mm? Que la diferencia entre square y project es que las extiende. Extiende la cantidad de píxeles que esté vinculado con stroke weight en nuestra línea. La función se usa en líneas, no se escribe. Si no se escribe la función, se utiliza por defecto el valor round. Nos dice que se utiliza por defecto. Ah, perdón, sí, es verdad. Se utilizaba por defecto el valor round. La función stroke join determina la forma en la que se unen los vértices de las figuras. Es decir, aquí, ¿no? Esta, ven que es distinta que esta y que es distinta que esta. Recibe un solo parámetro que puede ser bevel, que es esta que vemos así, que es como una especie de chanfle que tiene, ¿sí? Meter, que es como una punta, o round, que es redondeada. Muy bien. Modos de dibujo. Cuando dibujamos elipses o rectángulos, los ubicamos como explicamos anteriormente, indicando el punto de arriba a la izquierda para los rectángulos o indicando el punto del centro para las elipses. Esto se puede cambiar con las funciones ellipse mode y rect mode. Cuando se escriba alguna de estas funciones, afectarán a todas las figuras siguientes que se encuentren, bueno, a las líneas siguientes, ¿no? Que se encuentren, es decir, en las líneas posteriores de nuestro código, hasta que indiquemos otra cosa volviendo a asignar un valor. Ellipse mode recibe los parámetros center, radius, corner y corners para definir desde dónde se toma la coordenada de posición. El modo por defecto es center, cuyos parámetros se explicaron en el apartado de la función elipse. El modo radius también utiliza los dos primeros parámetros para posicionar el centro, pero utiliza el tercer parámetro para definir la mitad del ancho y el cuarto parámetro para definir la mitad de la altura. De esta manera, con radius, los parámetros de ancho y alto definen el radio de la elipse, no el diámetro. Con corner, define la posición de la elipse desde la esquina superior izquierda. Con corners se define la posición con los dos primeros parámetros desde la posición superior izquierda y la extensión de la elipse hasta las coordenadas indicadas en el parámetro 3 y 4.
Con un estilo similar, la función rectMode afecta cómo se dibujan los rectángulos. Requiere un parámetro que puede ser corner, corners o center. El modo por defecto es corner, que dibuja como fue explicado en el apartado de la función rect. Corners causa que el tercer y cuarto parámetro de rect se definan en la esquina contraria a la primera. El modo center causa que el primer y segundo parámetro de rect definan el centro del rectángulo y usa el tercer y cuarto parámetro para el ancho y el alto. ¿Mm? Muy bien. Llegamos aquí y vamos a pasar entonces al último punto, que es color. 1.4 color. 1.4.1 valores de grises. Los ejemplos vistos anteriormente han usado el fondo de color por defecto de color gris claro, líneas negras y figuras blancas. Para cambiar estos valores es necesario introducir sintaxis adicional. Como ya vimos, la función background establece el color de la ventana de representación con un número entre 0 y 255. Este rango puede ser incómodo si no estás familiarizado con programas de dibujo en la computadora. Los valores de los parámetros varían entre 0 y 255, donde 255 es blanco, 128 es gris medio y el 0 es negro, con todo el rango de valores grises intermedios. Aquí tenemos lo que antes podíamos denominar cuando trabajamos en términos plásticos, la escala de valor, que va de negro, ¿sí? Todos los 256 valores hasta que llegamos a blanco. ¿Sí? 1.4.2, fill y stroke. Al agregar las funciones fill y stroke, ¿qué son cada una de estas funciones? Bueno, vamos a ver que fill es la función que nos permite rellenar con un color la figura y stroke determinar el color del contorno de esa figura. Al agregar, decíamos, las funciones fill-stroke, antes de dibujar, podemos definir el color de cualquier forma deseada. Obviamente siempre tenemos que decirle el color antes de dibujar la figura, ¿no? Por ejemplo, el color de contorno o el color de relleno antes de dibujar la figura. La función fill define el valor de relleno de las figuras y la función stroke define el valor del contorno de las figuras dibujadas. Si no se define un valor de relleno, se usa el valor por defecto 255, blanco. Si no se define el valor de contorno, se usa el valor por defecto, que es 0, obviamente negro. Cuando se ha definido el valor de relleno o contorno, se aplica a todas las figuras dibujadas después, hasta que le indiquemos otro fill u otro stroke, ¿no? Para cambiar el valor de relleno o contorno, utilizamos la función fill y stroke de nuevo. Aquí tenemos un ejemplo con un background 255, el stroke 0 y el fill 150. Vamos a tomar esto aquí y vamos a ver, edit, voy a hacer un editor. Y vamos a posicionarlo aquí. Vamos a poner un elipse. 200, 200, 100, 100. Bien. Bueno, veamos, ¿qué pasó aquí? Se dibujó, pero enseguida hubo un drop. Por lo tanto, esto lo vamos ahora a quitar. ¿Sí? Y ahora lo vamos a solucionar. Ahí estamos. Perfecto, tenemos esto. Vamos ahora a tidy code. Lo tenemos allí. Bien, bárbaro. ¿Qué significa esto? Tenemos una figura, es la elipse. ¿Sí? Y determinamos el color del stroke, pero podemos poner aquí un color distinto. Podemos determinarle. Vean qué es lo que vamos a hacer. Blanco, vamos a poner un stroke que no sea negro, sino de, por ejemplo, 200. Vamos a poner 200. Un fill, ahora sí, de color, por ejemplo, negro, y luego la elipse. Ejecutamos. ¿Sí? El stroke, al ser bastante parecido, el color blanco no se ve mucho y además no tiene el tamaño. Vamos a poner un stroke weight de 20.
punto y coma. Oh, ¿qué pasó? Aquí vamos a hacer esto, entonces, volvemos a hacer aquí. Perdón, copiamos y elipse. 200, 200. Vamos a poner una figura más, un poquito más grande. Ahí estamos. Un tidy code. Y ahí tenemos la figura. Vamos a poner un stroke weight aquí. Stroke weight de 20. Punto y coma. Ahí estamos. Ahí lo podemos ver bien, ¿sí? Perfecto. Bueno. Con esto definimos el color, ¿no es cierto? De tanto con el stroke, es decir, con el contorno, como con el relleno. Tanto el contorno como el interior de la forma pueden ser eliminados con las funciones noStroke y noFill. ¿Qué significa esto? Si nosotros venimos aquí y le decimos, bueno, podemos tener aquí el stroke, pero le decimos noStroke. Después de decirle que queremos el stroke de 20 píxeles, el contorno, el tamaño, después un stroke de color negro, le decimos no stroke, le estamos diciendo que no queremos stroke. Parece una contradicción, pero lo que va a seguir esas órdenes. Por lo tanto, nos va a dibujar una figura sin contorno. Ahí lo tenemos, ¿sí? Caso contrario, podemos hacer algo muy parecido, luego el fill, poniendo no fill con el relleno, punto y coma. Y ahí ejecutamos, ¿sí? De esa forma podemos trabajarlo. Es decir, figuras con contorno y con relleno, con contorno, sin contorno, con relleno y las variantes, ¿sí? Muy bien, seguimos. Tanto el contorno como el interior de la forma pueden ser eliminados con las funciones noStroke y noFill, esto que explicamos recién. Instintivamente podríamos pensar que utilizar nose o stroke 0 para eliminar el contorno, podremos pensar, digamos, en utilizar stroke 0 para eliminar el contorno. Sin embargo, es importante recordar que ese 0 no significa nada, sino que indica el color negro, ¿sí? Porque es el color. Además, ten en cuenta de no eliminar ambos, con noStroke y noFill, porque no se verá ninguna figura, obviamente. Adicionalmente, si dibujamos dos figuras, P5.js siempre utilizará la última especificación del de contorno y llenado, leyendo el código de arriba a abajo. Es decir, que este stroke va a afectar a esta línea y a este rectángulo, ¿no? Perdón, este stroke va a afectar a esta línea y si cambiamos en un stroke, la siguiente que dibujemos, o con cualquier otro elemento, stroke y no fill, va a aplicar estos dos a la siguiente línea, ¿sí? Un parámetro opcional adicional para fill o stroke regula la transparencia, definiendo el parámetro a 255. Definiendo entonces el parámetro 255 hace que la figura sea totalmente opaca y a 0 totalmente transparente. Aquí seguimos teniendo el ejemplo, ¿sí? Donde ahí vamos viendo cómo vamos configurando nuestro trabajo, ¿sí? Ya con algunos modificadores interesantes, ¿sí? Bien. Ahora vamos a ver el tema ya estrictamente de color, modelos de representación de color.
¿sí? 1.4.3, color por números. Cuando utilizamos algún pigmento como témperas, acrílicos, óleos, etc., si mezclamos los colores primarios, se puede generar cualquier otro color. Mezclar todos los colores resulta en un color marrón oscuro, y mientras más pintura se añade, más materia pigmentaria, más oscuro es el resultado. En el mundo digital, los colores también se construyen mezclando los tres colores primarios, pero funciona un poco diferente. Primero, los tres colores primarios son otros. En el sistema de luces, en el dominio digital, tenemos los colores primarios que son rojo, verde y azul. En inglés, red, green y blue. Es decir, RGB, por la inicial de cada uno de esos colores. Luego, con los colores en tu pantalla, estás mezclando luz, no pintura, por lo que las reglas de esta mezcla también son otras. La pantalla es una superficie negra y se añade luz coloreada, por lo que el negro aparece cuando hay ausencia de color y el blanco aparece al mezclar todos los colores a máxima intensidad, ¿no? Esto se conoce como color aditivo, en contraste con el modelo de color sustractivo de las pinturas, es decir, aquello que tiene que ver con lo pigmentario. Esta imagen expone la diferencia. Este es el sistema de color aditivo o el modelo de color aditivo y este es el modelo de color sustractivo, ¿sí? Es interesante ver que los colores primarios de un modelo son los secundarios del otro, ¿sí? Aquí tenemos rojo, verde y azul. El sistema sustractivo, los primarios son los tres colores cian, magenta y amarillo, ¿sí? Y en el sistema aditivo tenemos los secundarios magenta, cian y amarillo, ¿sí? Lo anterior presupone que los colores son tan brillantes como sea posible, pero por supuesto hay un rango de color disponible, por lo que un poco más de rojo, más un poco de verde y azul genera gris, mientras que un poco de azul, perdón, de rojo más un poco de azul genera violeta oscuro. Si bien puede tomar tiempo acostumbrarse a esto, mientras más programes y experimentes con color RGB, más rápido será instintivo. Así, en la escala de grises, así como en la escala de grises, los elementos de color son expresados en rangos, desde 0, ausencia de color, hasta 255, es decir, presencia máxima o máxima intensidad del color. Y son listados en orden, R primero, G después y B en último lugar. Es decir, primero rojo, en segundo lugar verde y en tercer lugar azul. Ajuste de color. Ya hemos visto cómo en P5.js los colores están definidos por los parámetros de las funciones background, fill y stroke, cambiando el valor de los parámetros para controlar la escala de grises. Ahora bien, si queremos comenzar a trabajar con todo el espectro de colores, lo que debemos hacer es utilizar tres parámetros de estas funciones, en estas funciones. Por ejemplo, background tenemos valor 1, 2 y 3, también tenemos 1, 2 y 3 y alfa. Fill tenemos valor 1, 2 y 3, valor 1, 2 y 3 y alfa. Stroke tenemos 1, 2 y 3, 1, 2 y 3 y alfa. ¿Qué significa esto? Por defecto, el parámetro valor 1 define el componente de color rojo, valor 2 el componente verde y valor 3 el azul. Estos valores van del rango de 0 a 255, además de los componentes rojo, verde y azul de cada color. Existe un parámetro opcional denominado alfa. Alfa significa transparencia y es particularmente útil cuando deseas dibujar figuras que se superponen y a través de las cuales querés ver. Es decir, figuras que se dejan transparentar su color, ¿sí? Los valores de alfa también se definen de un rango que va de 0 a 255, donde 0 es completamente transparente, es decir, 0% de opacidad, y 255 es completamente opaco, es decir, 100% opaco. De esta forma, con la combinación de cada uno de los componentes rojo, verde y azul, podemos generar colores que cubren todo el espectro visible. Y aquí tenemos el trabajo desarrollado por Sebastián Sabatarelli, que es el creador de todo este curso, dibujo de Mireia Olvera, ¿sí? Que es un trabajo de Open Processing, que es el que tenemos aquí, ¿sí? Vamos a ejecutar, muy bien, y ahí vemos el trabajo ya con color, ¿sí? Ahora tenemos modo de color RGB. ¡Amore! Trata de no gritar, mi amor. 1.4.5, modo de color RGB y HCB. El modo anterior que estuvimos describiendo, el modo RGB,
Es bastante difícil para aprender digamos, aquellas personas que hemos trabajado con los modos sustractivos toda la vida, es decir, con los modos plásticos, ¿sí? Los modos que trabajamos con pigmentos, acuarelas, eh, témperas, óleo. Bueno, evidentemente estamos más acostumbrados a otro modelo de color. Ese modelo de color también es un modelo que podemos tener nosotros disponibles, que es el modelo HSB. El modelo de color RGB con rangos de 0 a 255 no es la única forma en que podemos manipular colores en P5.js. De hecho, P5.js nos permite pensar el color de la manera que deseemos. Por ejemplo, puedes preferir pensar el color en rangos de 0 a 100, como un porcentaje. Esto lo puedes hacer estableciendo un modo específico de color con la función Color Mode. Aquí vamos a ver cómo podemos utilizar la función Color Mode. Aunque rara vez sea conveniente, también puedes definir distintos rangos para cada componente de color, indicando el rango 1, 2 y 3. Por ejemplo, si nosotros escribimos la función Color Mode RGB 100, 510 y 255, esto significa que vamos a determinar que el color de rojo, el canal rojo corresponde a un valor de 100, de 0 a 99. El verde de 0 a 499 y el azul a un rango de valores de 0 a 9, ¿sí? Mientras que 255 es alfa, es decir, de 0 a 255, 254 aquí sería, ¿sí? Por lo tanto, eso no es algo que recomendamos hacer, ¿sí? Lo que nosotros recomendamos es trabajar con otro modelo de color, que es el HSB. Y decimos, finalmente, si bien es probable que tu código requiera solamente el modo de color RGB, también podés especificar colores en el modelo HSB. HSB significa Hue, Saturation y Brightness, o tono, brillo y, tono, saturación y brillo. Podemos verlo representado como si fuera nuestro tradicional círculo cromático, ¿sí? Que va del rojo a los naranjas, amarillos, verdes, cianes, azules, violeta y vuelve a rojo, ¿sí? La saturación y el brillo, que va de blancos a negros, ¿sí? Es decir, saturación que va del color de mayor saturación, ¿sí? Al de menos saturación, es decir, uno de los niveles de escala de grises. Con Color Mode podés definir tu propio rango de valores. Algunos prefieren un rango de 0 a 360 para el tono, como en los 360 grados para la rueda de color, y 0 a 100 para la saturación y brillo, como en 0 a 100. ¿Sí? Aquí tenemos Color Mode, HCB, 360, 100 y 100. Esto es lo que nosotros recomendamos que ustedes utilicen. ¿Sí? Es muy importante utilizar esto de esta forma, ya que ustedes van a poder utilizar este modelo de representación de color, que es el de tono, saturación y brillo. Después tenemos otros, ya no son modos de representación de color, sino son formas de codificación del color, ¿sí? Formatos de codificación de color, si quieren. O notación, sistemas de notación de color, que es el hexadecimal. La notación hexadecimal, hex, es una notación alternativa para definir el color. Este método es popular entre diseñadores que trabajan para la web, porque estándares como el Hypertext Markup Language y el Cascading Style Sheets usan esta notación. La notación hexadecimal para el color codifica cada número desde 0 a 255 en un valor de 2 dígitos usando los números de 0 a 9 y las letras de A a F. De esta forma, 3 valores RGB desde 0 a 255 se pueden escribir como un solo valor hexadecimal de 6 dígitos. Unas pocas conversiones de ejemplo muestran esta notación. Por ejemplo, para RGB 255, 255, 255 podemos escribirlo siempre antecediendo un signo de numeral, FF para el valor de R, es decir, de rojo, en los otros FF para el valor de verde y FF para el valor de el blue. Y aquí tenemos las otras comparaciones. Cuando se usan valores de color codificados con notación hexadecimal, debemos colocar un numeral antes del valor para distinguirlo dentro del código. Además, el parámetro debe estar encerrado entre comillas. 1.4.7, figuras personalizadas. Además de todas las figuras primitivas que vimos en esta clase, existen otras que pueden ser investigadas en la referencia de P5JS y que recomendamos que lo hagan.
De todas formas, no existe un límite, no, perdón, de todas formas, no es un límite usar estas figuras geométricas básicas. También se puede dibujar, a ver, un segundito. Hola, lindo, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Escúchame, estoy terminando de grabar una clase y ya me conecto. Aguántame un cachito. Sí, sí, perfecto, listo, listo, listo. Dale, gracias, un beso. Chao, chao, chao. Decíamos, de todas formas, no es un límite usar estas figuras geométricas básicas. También se puede dibujar cualquier tipo de figuras conectando una serie de puntos, ¿sí? Que es la técnica utilizando la función vertex, que es la que vamos a ver nosotros. La función beginShape señala el comienzo de una nueva figura, que es lo que tenemos nosotros aquí, ¿sí? Cuando queramos hacer figuras complejas, utilizamos esta función para empezar esa figura compleja. La función vertex es usada para definir cada par de coordenadas x e y que corresponden a los vértices de la figura. Finalmente, endShape señala que la figura está completa. La función endShape puede recibir el parámetro close, que sirve para cerrar la figura conectando el último vértice con el primero. Vamos a copiar este ejemplo, ¿sí? Venimos aquí, lo pegamos aquí, como para que podamos ver esta figura, ¿sí? Aquí vemos esta figura que estamos dibujando, ¿sí? Que puede estar con cierre de figura o sin cierre de figura, ¿sí? Que es la que vemos aquí. ¿Mm? Con close o sin close. ¿Mm? Muy bien. De esta forma damos finalización a esta segunda y última parte del primer encuentro, la primera clase de las 6 que vamos a estar trabajando sobre este taller Processing 2021. Bueno, nos vemos en la próxima. Saludos.